todos bienvenidos a una emisión especial de En Agenda TV. Mi nombre es María José Estrada y en este segmento de la entrevista hablaremos sobre la priorización del turismo en El Salvador y abandono a otros sectores. A continuación les presentaremos el perfil de nuestra invitada para tratar esta temática. Tania Molina es una poeta salvadoreña que desde niña empezó a escribir poemas y se ha forjado en diversos campos, como la música, la poesía y las artes escénicas. Es la fundadora de la primera escuela de circo comunitario del país. Además, ha trabajado en procesos de organización de la Asociación de Niños Sandinistas y en organizaciones de niños de solidaridad durante la Guerra Civil. Es exasesora del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial durante el periodo del presidente Salvador Sánchez Serén, implementando reformas en la institucionalidad y la planeación estratégica del Estado, incorporándolas y relacionándolas al desarrollo cultural, asegurando la protección y mejor calidad de los patrimonios culturales, asimismo velando por los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ahora ya conocemos un poco más sobre nuestra invitada Tania. Muchísimo gusto y gracias por su tiempo. Gracias María José y también En Agenda TV por esta invitación a compartir y conversar. Ha sido de manera notoria el cómo se ha priorizado el turismo en el país sobre otros sectores. ¿Cree que hubo falta de voluntad política o recursos para abordar estos sectores de manera prioritaria? No, yo creo que la apuesta económica hacia el turismo es como uno de los ejes fundamentales de la propuesta de desarrollo económico que este gobierno está planteando desde el inicio. Y es una agenda que está también vinculada al posicionamiento que este gobierno quiere hacer del Salvador en la agenda política mundial, ¿verdad? Desde el inicio de este gobierno, en distintas ocasiones, ahora no puedo hacer referencia directa, pero tuvimos noticia de que el Qatar, por ejemplo, es uno de los horizontes posibles, digamos, de la esperanza política de este gobierno, ¿verdad? Y cuando tú piensas que es Qatar, bueno, es un lugar con una inversión extranjera, inversión de capital, bueno, bien como monopólico, ¿verdad? Pero sobre todo que está orientado precisamente a sustentar detrás del turismo el desarrollo económico de un territorio. Y eso, sobre todo, siento yo que tiene como peligro el hecho de que, varios peligros, ¿no? No es una falta de recursos, es decir, es una apuesta muy clara a garantizar la inversión extranjera en el país con el grave peligro de convertir el territorio nacional en propiedad de capitales extranjeros, ¿verdad? Porque ¿quién va a invertir a construir un hotel sobre un terreno que no te pertenece? Nadie, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una forma muy progresista y como a modo de tercera vía, vamos a decir, ¿verdad? Pero muy progresista, por llamarlo de alguna manera, de despojar a la gente del territorio y convertir la inversión internacional en uno de los ejes del desarrollo nacional. Sin embargo, esta es una apuesta que ya en muchos lugares se ha visto primero fracasar porque las condiciones de los países no son todas iguales y yo siento que El Salvador, pues así como toda América Latina, tenemos potencial turístico, bueno, de sobra, ¿no? Pero realmente la concepción que hemos tenido a lo largo de nuestra historia en relación al desarrollo nos indica que para nosotros desarrollo no es que nuestra gente se quede trabajando como mesera de los hoteles de inversionistas extranjeros, ¿verdad? Y antes quienes tenían la propiedad de la tierra se tecnifiquen para ser como los nuevos peones, ¿no? Entonces, bueno, que va a generar riqueza, sin duda alguna. Esta apuesta por el turismo va a generar riqueza, pero que esa riqueza sea para nuestro pueblo, esa es una cosa que también está por verse. Y no creo que sea un plan, no creo que sea ignorancia ni falta
de recursos, sino que es una apuesta bien meditada y bien sólida. Iniciando con los hospitales, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 65, básicamente detalla que el gobierno es el encargado de velar y conservar la salud de la población, pero las reformas han sufrido cambios de acuerdo a la nueva administración. La periodista Stephanie Lainez nos profundiza en este tema. En El Salvador, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el acceso a la salud, el cual está siendo gravemente afectado por la falta de medicamentos y una continua reducción del presupuesto. La realidad de los hospitales refleja una escasez crítica que deja a miles de pacientes sin el tratamiento necesario para sus enfermedades o dolencias. Clínica Concepción me remitieron a operación allá y luego me vio el médico allá y él lo que me comentó de que sí, me dijo, tenés esa lección, me dijo, pero lo único que en que trabajas, me dijo. Y cuando yo le dije que picaba verduras, me dijo, deja de trabajar, me dijo, si querés curarte, me dijo. Y ahorita no hay medicamentos, me dijo. Dame el nombre, el número de teléfono para llamarte cuando haya medicamentos. Ahorita no hay medicamentos. La falta de personal y recursos limitados en hospitales públicos conlleva una gran demanda de atención y tiempos de espera prolongados para recibir consultas, cirugías y otros procedimientos. El ministerio y el seguro compra poquito medicamento y al comprar poquito medicamento, por consiguiente se da menos al paciente. Y lo poquito que compran es de baja calidad, compran el más barato y no van renovando o incrementando más nuevos medicamentos hacia a la cartera en farmacia. Recientemente el Ministerio de Salud habilitó 114 plazas para médicos en subespecialidades para la red de hospitales a nivel nacional. Esta acción ha alertado al personal de salud y estudiantes de la carrera de medicina. Desde mi postura, eso tiene dos caras de la moneda. Positivo en el sentido de que van a traer personas con un conocimiento de fuera que probablemente los médicos, cuando se nos forma aquí, no lo poseemos. Es obvio, ¿verdad? La educación de fuera es mejor. Sin embargo, traduce de que no se le está dando aquí el valor a la educación que se le está brindando a los médicos. Estos factores no solo afectan la calidad de atención, sino que también generan incertidumbre tanto en los profesionales de la salud como entre los ciudadanos que dependen de estos servicios. Informó para En Agenda TV, Stephanie Lainez. Actualmente el medicamento es escaso, sin embargo el gobierno ha publicado en periódicos extranjeros plazas en 32 especialidades para profesionales de la salud. ¿Será lo conveniente traer personal del extranjero en estas condiciones, ya que ni siquiera se cuenta con los medicamentos? No, por supuesto que no. Y el sector de la salud es vulnerable desde que El Salvador se constituyó como Estado. Porque el Estado salvadoreño efectivamente fue constituido por un grupo de personas, de criollos, ¿verdad?, con apoyo popular, que en su momento fueron muy revolucionarios en relación al dominio imperialista español, ¿no?, al reinado español y la colonia. Pero sustancialmente este grupo de personas organizó el Estado de forma caudillista para los intereses de sectores bien reducidos. Entonces, el tema de la asistencia social para toda la población es una conquista prácticamente del 900 y de la segunda mitad del 900. Pues si tú piensas que acá en El Salvador, por ejemplo, el primer hospital de maternidad, el primer y único hasta hace poco, ¿no?, hospital de maternidad, existió hasta 1940. Eso que te está diciendo que nunca ha sido una prioridad del Estado la salud pública. En las últimas décadas se vio un avance considerable en términos de aumento presupuestario para la inversión en salud. Ahora estamos viendo ese aumento presupuestario. Es cierto que también se invierte y se desperdicia en mucho personal que asumió la función pública desde esa cultura del funcionariato sometido a las dictaduras militares y a estos procesos caudillistas. Entonces, efectivamente hay mucha población que está dentro del sector público y que no cumple óptimamente, vamos a decir, las funciones que le corresponden. Pero eso no se puede generalizar y no se puede por eso, digamos, por esos actos de corrupción personal, no se puede desacreditar el valor y la importancia de fortalecer la institucionalidad de la salud pública. Lo que estamos viendo ahora es un retroceso en términos del crecimiento de la inversión del Estado
en la mejora de las condiciones de salud. Va a haber una reducción de varios millones de dólares en el presupuesto 2025 que ya se publicó, y además más de 1,000 plazas que están siendo reducidas. Entonces, si bien es cierto que el sistema de salud pública salvadoreño tiene un montón de peros que se mejoraron en las últimas décadas, sobre todo en materia de descentralización, uno se pregunta, si la apuesta es el despido masivo del personal, el inabastecimiento, etcétera, etcétera, estás asumiendo que de primas a primeras no vas a fortalecer la carrera de medicina dentro de la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que ofrece esa formación, ni a generar maestrías, ¿verdad?, ni a tecnificar el personal, ni a generar mejores condiciones laborales para que la gente no se vaya a trabajar al sector privado, etcétera, etcétera, sino que lo que vas a hacer es dejar de invertir en lo público y traerte recursos de otro lado. Y entonces, ¿quién va a la compra, la venta de las medicinas, ¿qué va a pasar? También va a venir de afuera, ¿verdad? Porque aquí no estamos, bueno, si la Universidad de El Salvador o los laboratorios nacionales no encuentran esa capacidad de invertir su investigación y sus recursos en el propio territorio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Entonces creo que es un poquito más allá de pensar solamente si es justo o no que venga personal de otro lado, sino cuál es el modelo de salud pública al que nos están conduciendo, ¿verdad? Es un modelo que va a subcontratar, que privilegia la privatización, o es un modelo que va a generar mayor robustez de la institucionalidad pública. Vamos a una pausa. No deje de sintonizarnos. Estamos con nuestra invitada, Tania Molina. ¿Qué es lo que caracteriza un buen café? Ese sabor que destaca por un buen cuerpo. O quizá ese sabor achocolatado, jugoso, con sensaciones dulces y cítricas, debidamente balanceadas. Es el sabor que nos acompaña en el día a día, en lo más complejo, o incluso en los pequeños detalles. En Café Don Fabio nos distingue la confianza, calidad y servicio de nuestra finca, hecho con pasión directamente para vos. Café Don Fabio. Con nosotros. Le comento que salimos al Centro Histórico de San Salvador para conocer la opinión de la población al respecto de la priorización del turismo sobre el abandono de otros sectores públicos. Yo ya me operé mi ojo y ahora el 17 comienza el otro para el otro. Todo bien, todo bien. Si es en cuanto a la medicina, pues mire, la que ya no hay, desafortunadamente hay medicina que se agota, ¿verdad? Que se agota, y entonces, en el momento, claro, no se la dan porque no hay. Hay que ceñirse a la lógica. Cuando hay el medicamento, le dan todo el medicamento. Me consta, a mí me lo han dado. Para esto solo se usan gotas. Y los exámenes, hay un equipo excelente. Un equipo que solo hay un aparato que no lo tienen. Vengo de allá del Ministerio de Salud, me limitó hasta de eso, ¿verdad? Quitándome mis recetas y quitándome lo que verdaderamente a mí me hace falta. Quien se ve afectado prácticamente es las personas de la población, porque si todos esos médicos, digamos, renuncian, entonces se va a ver afectada a las personas porque las citas las van a dejar para más tiempo, la gente va a tener que esperar más. Entonces, y en una situación de emergencia, se ve afectada a la población. Bueno, en aquellos tiempos yo me acuerdo que había niños que bastante niveles particular porque no tenían permiso. Y si reducen los gastos, si de eso se tratará, de quitar el uniforme, de quitar los zapatos, todo eso. Yo quisiera, de manera muy atenta, ¿verdad?,
hacerle un llamado a todos los sectores estudiantil, ¿verdad?, a que se unan a nuestra lucha pobre, pues, ¿verdad?, que no venga a favorecer solamente al rico, sino que también al pobre. Continuando con nuestra invitada, es notorio que otro de los sectores afectados es la educación. ¿Cuál es su posición frente a los recortes del presupuesto en salud y educación y considera que la inversión en el turismo será una estrategia de parte del gobierno para generar los suficientes ingresos como para compensar los recortes en estos sectores? Mira, yo creo que el recorte más grave que inició previo al recorte de presupuesto es el recorte de contenidos dentro de la educación pública, como el tema de la separación de poderes, como temas como la salud sexual y reproductiva de la población y la educación básica en salud sexual y reproductiva de la población, comenzó a ser silenciosamente. Logramos constituir como entidad autónoma lo que fue el INFOD, que fue constituido por ley, con un presupuesto autónomo y todo, fue el Instituto Nacional de Formación Docente, es decir, el Estado volvió a interesarse por actualizar y desde ahí generar un debate y una construcción de conocimiento que llegara al aula, tanto en términos de reforma curricular como en reforma metodológica. Se logró empujar el salto de la formación por contenidos a la formación por competencias y cosas que realmente le dieron un gran aporte y posicionaron incluso al país dentro del ámbito educativo de América Latina como uno de los lugares de observación interesante. No vamos a decir la maravilla del mundo, pero que la gente dijo, oh, El Salvador, a ver, ¿qué está pasando ahí? Principalmente con los estudios sociales. ¿Y por qué te hablo de los estudios sociales? Porque los estudios sociales y las ciencias sociales son las que se encargan de darte las bases para que tú seas capaz de analizar las relaciones y las dinámicas de la sociedad, de lo común, la gestión política de la vida, ¿no? Y eso te lo vienen enseñando desde la escuela. Vamos a tomar como ejemplo la modernización del Centro de San Salvador. Hay que contar que esta modernización del Centro de San Salvador no es idea de Nayib ni de su grupo, sino que esto, creo que la primera propuesta se consolidó con la alcaldía de Héctor Silva, ¿verdad? Ya desde entonces comenzó un plan de transformación del centro histórico que se ha tardado décadas. Claro, aquellos que en aquel momento, recién saliendo de la guerra, nadie se planteaba en absoluto agarrar a los vendedores y echarlos a patadas del centro histórico y se acabó, y sálvese quien pueda, justamente porque veníamos de eso. Y los acuerdos de paz justamente nos planteaban el reto de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Dentro de una legalidad, dentro de una institucionalidad y sobre todo dentro de un Estado de Derecho que garantice los derechos y deberes ciudadanos también. Entonces, ese camino de transformación ha venido avanzando y en todas las etapas que ha tenido, vos te das cuenta de que que es el momento, digamos, culmen, en donde ya se concretó el financiamiento de los chinos que quedó amarrado por el gobierno anterior, ¿verdad? Porque la biblioteca no la consiguió Nayib, la biblioteca la consiguió Sánchez Serén. No sabemos si Sánchez Serén hubiera hecho lo mismo que ha hecho Nayib, ese mismo tipo de biblioteca, si hubiera volado el patrimonio nacional construido, etcétera, etcétera. No sabríamos cómo lo habría ejecutado, pero el pisto lo consiguió el gobierno anterior. Para profundizar y analizar más esta problemática en la educación, el periodista José Somoza nos tiene una crónica informativa. En los últimos años, el sector educativo en El Salvador ha enfrentado múltiples desafíos. Uno de los más preocupantes ha sido la continua reducción de los recursos destinados a la educación, una problemática que parece acentuarse de cara al 2024. Un presupuesto que está atentando contra los derechos de la clase trabajadora. Un presupuesto que afecta a todos los programas sociales de nuestro país. Un presupuesto que está recortando precisamente los derechos a la educación a nuestros niños y a nuestras niñas. La enseñanza siempre ha sido vista como una de las profesiones más importantes para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo,
Hablar con docentes hoy revela una realidad distinta. Muchos de ellos sienten que han perdido el derecho que se les tiene que dar como docentes. No es la solidaridad a los dos gremios, al gremio de médicos y al gremio docente. En el presupuesto para el otro año la prioridad del gobierno no es salud, no es educación, es propaganda y es fortalecer al ejército. El reciente anuncio para 2024 ha generado indignación entre los docentes y diversos actores sociales. El gobierno ha decidido congelar nuevamente el escalafón salarial, que es un sistema que permite que los maestros mejoren sus ingresos con base a la antigüedad y el mérito profesional. Motivos son las reivindicaciones de los trabajadores en general, especialmente de los de salud y educación, en vista de que se está recortando el presupuesto y a otros rubros se les está aumentando. Es injusto que estos dos rubros, educación y salud, tan importantes, se les recorte el presupuesto, ya que constituyen el futuro de desarrollo humano y social de nuestra nación. Explorar las consecuencias sobre los casos de los docentes. El desinterés de los docentes no solo afecta su bienestar personal, sino también el rendimiento de los alumnos. Un maestro desmotivado difícilmente podrá transmitir el entusiasmo por aprender. Los estudiantes son los primeros en sufrir las consecuencias de esta crisis en la vocación. A pesar del panorama desolador, muchos creen que en algún posible es revertir la situación. Es necesario que los gobiernos y las instituciones educativas valoren más el papel de los docentes, mejoren las condiciones salariales, programas de formación continua y apoyo psicológico, y una revalorización social del rol del profesor. Son solo algunas de las posibles soluciones. Repudio total al recorte del presupuesto general de la nación y según el Ministerio de Educación ellos mismos van a ir desarrollando en base a su nivel cognitivo de escribir y leer. No, eso no es así. La educación es tan importante como la vida, la educación es tan importante como la justicia, la educación es tan importante como todos los derechos humanos que se nos deben de cumplir. El 65% de los docentes en Latinoamérica reportan un alto desinterés en el sector educativo, principalmente asociado a la falta de reconocimiento y condiciones precarias. Bueno, el día de ahora marchamos todo el sector salud y sector educación, Frente Magisterial Salvadoreño, por dos cosas importantes. Viene un recorte presupuestario para estos grandes dos sectores que beneficia a las grandes mayorías y por lo tanto también estamos pidiendo también el escalafón para salud y para educación, ¿verdad? También que se negocien los contratos colectivos para el sector del Estado. Bueno, tiene una reducción para todos los hospitales y por lo tanto no se le va a dar la debida atención para la población, ¿verdad? No va a haber medicina, no van a haber más especialistas y por eso estamos pidiendo que también en educación no se hagan esos recortes, porque van a dañar a los niños y a las niñas, las menos condiciones para que se pueda desarrollar la educación pública salvadoreña. Que piensen un poco más y que tomen un poco más de conciencia, porque la lucha es nacional, no es gremial, no es estomacal. O sea, la lucha es por liberar este país de esta injusticia en la que estamos viviendo. Esa es mi valoración. El desinterés en el sector docente es un síntoma de una problemática mucho más profundo que el sistema educativo. Sin embargo, no todo está perdido. Revalorizar la vocación docente, mejorar las condiciones laborales y crear nuevas culturas de propuestas que ayuden a los maestros son pasos fundamentales para revertir la crisis, porque al final la educación no solo es el futuro de nuestros niños, también es el de nuestras sociedades.
Estamos de regreso con nuestra invitada Tania Molina. Si usted recién nos está sintonizando, déjenos comentarle que las necesidades de la población han pasado a un segundo plano. Y esto es evidente con las obras de infraestructura turística que se están realizando. ¿Considera que estos responden más a intereses políticos o comerciales por parte del gobierno? Para mí está está evidenciando los pactos y alianzas con los poderes internos y los poderes subterráneos, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de la educación sexual, que vos ves una evidente alianza entre el gobierno y los sectores cristianos y católicos más ortodoxos, que por cierto es donde generalmente se genera más la pedofilia y donde más conviene que los niños y las niñas no sepan de educación sexual, ¿vea? Pero bueno, yo no me quiero meter ahí, simplemente digo que estás viendo que esos recortes, que son recortes presupuestarios, como te digo, mira, sí, tener presupuesto para poder hacer es menos importante en una nación que valorar los recursos que tenés para hacer, porque el dinero es poquito y se lo roban todos. Hoy mira la familia de Bukele, que estaba tan en contra del nepotismo, ¿verdad? Y a ojo de todo mundo, aquí la cosa del nepotismo no cambió, pero nada, más bien se institucionalizó, ¿verdad? Entonces, el asunto, claro que es el dinero, pero no solo es el dinero, es cómo invertimos ese dinero, pero además, cómo gestionamos todos los demás recursos que tenemos para generar educación. Entre la inversión de fondos públicos por vía de cooperación y la mejora de la calidad de vida de la población del sector informal, que era el principal habitante del centro histórico. No ha habido diversificación productiva, no ha habido fortalecimiento ni agremiación de las distintas instancias. Vos decís, bueno, esto es un solo relajo, chévere. Organicemos por aquí a todas las vendedoras de mango, veamos por allá a todas las que venden calzoncillos, acá están los que venden frutas y verduras, agremiémoslos y veamos qué necesidades tienen, o sea, cero nivel de participación ciudadana, o sea, que fortalecimiento de la estructura social, nada. Ya solo eso en términos económicos te dice de todo, porque vos no podés desarrollar un sector productivo si la principal fuerza productiva de una sociedad, que es el pensamiento que habita y el sentimiento y la ética que habita en los seres humanos, está toda desperdigada y cada cual a la deriva. Entonces vos me decís, ¿esa inversión va a resultar en beneficio para la gente? Pues explícamelo con dibujitos, porque yo de entradita me va quedando muy claro que si vos no estás generando un proceso de organización para solventar y resolver como Estado el gravísimo problema del sector informal de la población, entonces ya con eso para mí es suficiente, ¿sabes? No necesita más. A eso le podés sumar el montón de violaciones y abusos a los derechos, porque estamos en régimen de excepción. Entonces, si sos yo, por ejemplo, que soy, digo lo que pienso, a mí me llega a sacar el cam de mi changarro con el que le da de comer a sus hijos, les voy a mentar hasta la abuelita antes de que me saquen, y probablemente ya estaría quizás hasta presa, no te puedo decir, ¿ves? Pero es una circunstancia en la que tenemos una fuente muy bonita ahora, que es la Plaza Centroamérica y tararí, pero ¿dónde está el horizonte de desarrollo para la población? El horizonte de desarrollo puede ser que esté ahí vinculado a algunos sectores del país que se están adueñando de todo el valor inmobiliario de la zona, mancuernados ahora con los chinos y a saber con quién más. Sin duda, Tania, que este tema es bastante amplio y todavía lo que nos falta por ver, porque todavía los docentes y los maestros se están manifestando con respecto a las medidas que el gobierno está tomando y que todavía falta porque van a seguir implementando. Y pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes, de verdad, en primer lugar, pues por invitarme a expresar mi pensar, y sobre todo por dedicarse a cuestionar este tipo de circunstancias, y que los estudiantes de la Universidad Nacional del Salvador no pierdan su capacidad de construir y de generar pensamiento crítico en este país.
Los felicito y muchas gracias. Y nos despedimos así de esta emisión de En Agenda TV. Los invitamos a vernos en una próxima emisión.